Hola amigos, soy Héctor Infanzón, soy pianista y compositor. Estoy muy contento porque este año celebro 40 años de carrera artística y qué mejor celebración que haciendo música con los amigos, haciendo música para compartirla con todo el público que me ha hecho el favor de acompañarme en el transcurso de estos 40 años, que no son pocos, es mucho, es una vida completa por hacer tanta música y por el amor que uno tiene por la vida a través de la música o por la música a través de la vida. Para esta celebración estamos haciendo una serie de conciertos que estaremos presentando para ustedes, que serán duetos, será con mi cuarteto, estreno de obra sinfónica, los espectáculos que he venido haciendo, cena de gala, en fin, una serie de conciertos que simplemente es una fiesta que pues engloba una celebración de vida, una celebración de compartir lo que concibo como persona que vive en esta maravillosa Ciudad de México, que cree en esta querida Ciudad de México, y lo único que hago es a través de la música es traducir mi tiempo, traducir mi historia, traducir las historias que me regala esta maravillosa ciudad a través de tantos años. Así que por favor acompáñenos en cualquiera de todos estos conciertos. Estaremos compartiendo a través de las redes sociales, mi página de Facebook, Héctor Infanzón, y demás medios, todas las fechas y todos los espectáculos que estaremos presentando. Por favor, acompáñenos a esta celebración del cual estoy muy contento y muy agradecidos con todos ustedes de acompañarnos durante todos estos 40 años de hacer música, de amor por la vida a través de la música. Muchas gracias a todos ustedes. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más del Coaching y Tú. Estamos completamente en vivo y ciertamente gustosos, de verdad muy gustosos, porque hoy tenemos el gran placer de que nos acompañan dos queridísimos amigos, talentosísimos y además en una faceta de emprendedores, que es lo que le da un sentido diferente a lo que hacen. Emprendedores desde el punto de vista de lo que es el arte y la cultura hecho espectáculo. Entonces, si me permiten, quiero dar la más cordial bienvenida, obviamente primero a las damas, a mi queridísima amiga Paulina Labra. Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz y agradecida de estar contigo, con todos ustedes. Muchísimas gracias por por brindarnos. Es un honor para nosotros, espacio. no tienes nada que agradecer y no me canso de repetirlo. Y por supuesto, también darle la más cordial bienvenida, pues prácticamente al artista, a la estrella, al músico, al genio, que es mi querido amigo Héctor Infanzón. Héctor, bienvenido, muchísimas gracias por el placer de acompañarnos. Al contrario, Carlitos, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Es para mí un gran honor, de verdad. No se imaginan lo orgulloso que me siento de poder llenar un espacio que normalmente es dedicado al coaching. Y la gente puede decir, ¿y qué tiene que ver el coaching con esta situación? Bueno, algo muy sencillo. Esta pareja, estos dos grandes seres humanos son emprendedores, porque están emprendiendo una empresa tratando de hacer la difusión de la cultura a través de una manera organizada, de una manera sistematizada y, lo más importante, accesible a toda la gente. Pablo, ¿por qué no nos haces favor? Empiézanos a platicar un poquito de dónde nace toda esta trayectoria y que justamente ahora lo acabamos de ver en el video, para hacer toda esta promoción y decidir lanzarlo de la manera tan espectacular en que se está haciendo, Pablo. Mira, finalmente, por lo que nace toda esta iniciativa es precisamente porque hemos vivido, tanto Héctor en su profesión como músico, tanto yo misma en mi profesión como actriz, nos hemos desarrollado en un país donde como que siempre había un gran divorcio entre lo que son las expresiones culturales, netamente culturales, y las expresiones comerciales. Correcto. Uno empieza a trabajar en todos los medios, tenemos la experiencia de colaborar tanto en las producciones más comerciales como en las más culturales,
y a una primera vista parecería que eran irreconciliables. Pero hay mucho que decir, hay mucho que proponer. Hay muchos proyectos que uno se empieza a plantear a lo largo de la carrera y de repente dices, pero ¿por qué no podemos hacer ese cruce, enriquecer cada uno de los proyectos? ¿Qué pasa por un lado con la cultura? Hay grandes artistas en México. Yo estoy segura que en México somos de los países con mayor talento. Estoy de acuerdo. Pero muchas veces no tenemos la difusión. No se conocen los proyectos que se hacen, no se hacen los planteamientos. Generalmente estos proyectos están supeditados a presupuestos, ya sea gubernamentales o de un alma caritativa que de repente quiera apoyarlos. De un buen mecenas. De un buen mecenas, ¿no? Y pues ya la época de María Antonieta Rivas Mercado ya pasó hace mucho, ya no hemos encontrado otro así. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que quisiéramos conocer que me acordara de algo que ahorita vamos a comentar, pero sí, efectivamente, eso ya pasó. Por el otro lado están producciones que son muy comerciales, pero muchas veces no tienen ni la propuesta ni la calidad, porque su objetivo es vendible a corto plazo, ¿no? Inclusive se habla mucho de los productos inmediatos, ¿no? Que pueden ser entretenidos, pueden enriquecer, pueden tener propuesta, ¿no? Generalmente no hay una gran propuesta, sino que se van por lo seguro, por lo que es el negocio. Y es cuando uno se plantea, el proyecto que uno tiene, ¿por qué no puede ser accesible para la gente? Un proyecto cultural que nos dé orgullo llevarlo a la gente, claro, que tenga todos los estándares de calidad más altos a nivel mundial, no solo a nivel México, porque además, insisto, México es de los países más talentosos que hay. Pero este proyecto, para poderlo colocar con toda esta gente que quiero que lo conozca, necesito tener toda una infraestructura y una proyección que la domina muy bien el aspecto comercial. Entonces, déjame rescatar algo de ahí que es muy interesante, Pau. Primero, esa relación irreconciliable de la que hablas. Me parece que ese es uno de los grandes problemas en este país. Y déjame ir un paso más atrás. Es cuestión de educación. Sí. Lamentablemente es una cuestión de educación. Es una cuestión en la que hemos, no sé, dejado de hacer algunas cosas a causa de esa falta de dirección, esa falta de guía, esa falta incluso de interés o de propuestas de quien está al frente o que tiene en sus manos la toma de decisiones. Efectivamente. ¿Sabes qué? Estamos acostumbrados además a etiquetar. Que es algo... A marcar que una cosa entra dentro de un tazón, otra dentro de otro y no hay manera de mezclarlo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en nuestro caso? De repente me encuentro al maestro Infanzón, ¿no? Realmente un verdadero orgullo coincidir, ¿no? Y talento innegable. Impresionante. A donde le pongamos. Efectivamente. Pero además no solo por la cuestión musical, sino además su manera de visualizar el arte, de visualizar las expresiones, donde dice, por ejemplo, él conocido ampliamente por el jazz, ¿no? Entonces de repente el jazz se volvió algo también por esas etiquetas, algo muy elitista en México. Y aburrido. Y aburrido, porque además culturas... Y que todo es lo mismo. Y todo es lo mismo. No, a ver, perdón. Sí. ¿Quién dijo que eso es el jazz? Efectivamente. Y además, ¿quién dice que solo hay una expresión del jazz? Por supuesto. De repente cuando uno le pone ese ritmito, wow, eso que nos hace movernos, más allá que latinos como mexicanos, o que el jazz latino suena a playa, cuando aquí ya les explicará, su jazz más bien suena a noche, suena a ciudad. Entonces hay que cambiar el paradigma. Es que yo creo que eso es atreverse a tener una propuesta propia. Exacto. Y atreverse a explorar, guardando las distancias y respetando los parámetros establecidos, pero ¿por qué no atrevernos a hacer algo diferente? Siempre. Y eso es lo que tú has hecho, mi querido Héctor. Atreverte a romper paradigmas, a crear modelos y lo más interesante, a establecer tu propio estilo. Justamente antes de entrar al aire hablábamos de la hibridez. Así es. Para mí que hibridez no significa ser insípido. Así es. Esta aventura la tengo ya concebida desde hace como 40 años, estoy cumpliendo 40 años de carrera. Sí, lo vimos en el video. Entonces, son ellos que uno persigue y uno persiste para lograrlos. Estoy muy contento porque he hecho un recuento ahora que estoy cumpliendo 40 años
ahora el 3 de septiembre los cumplí, fue la fecha exacta, hace 2 días. A su padre, pues felicidades. Un par de horas. Oye, fíjate, cualquiera diría 40 años, Héctor empezó a tocar a los 2. No, pero es un sueño que siempre perseguí, había una claridad intuitiva, ni siquiera tan consciente como ahora la concibo, pero todos estos logros han sido porque siempre hay sueños que hay que perseguir, hay que trabajar arduamente, y abordé muchos géneros. Tuve la fortuna de crecer en casa con cantidad de música, expuesto a una cantidad de música impresionante. Por mi papá, toda la música afrocaribeña, el jazz. Por el lado de mi mamá, le gusta la música de cine, la música clásica. Por mis hermanos el rock, por mis hermanos el pop. Y eso fue lo que hice toda mi vida. Entonces, no fue la influencia de alguna manera que tú mixturizaste. Así es. Entonces, para poder concebir tu propio concepto y musical. es lo que hago ahora. Entonces entro a la escuela de música y me formo pianísticamente a nivel clásico, pero tenía todo ese bagaje, claro. Entonces en las mañanas estudiaba Mozart y Beethoven y en la noche tocaba falsaria en todos los ámbitos de la obrera. Estamos hablando, le podemos decir como... todos. Estoy pensando en alguna palabra que sea más o menos adecuada. Versatilidad. Así es como la llamo yo. Déjame ponerlo así, para no tratar de calificarlo, de etiquetarlo, simplemente versátil. Y bueno, esa experiencia me ayudó mucho a explorar esta necesidad constante de improvisar, porque esencialmente soy improvisador, de buscar explorar sonoridades. Me llevó a explorar otros géneros. De ahí empecé a acompañar artistas, gran cantidad de artistas con los que colaboré. Después la música afrocaribeña, después el jazz de lleno, hacer música para películas, hacer arreglos orquestales para diferentes artistas, hacer la gira mundial de Ricky Martin, y entonces toda esta parte de conocer toda la parte comercial, y de repente con lo que yo estaba haciendo, pues llega un momento que uno dice, no está peleada las cosas. Perdón, qué bueno que mencionaste a Ricky Martin, porque yo creo que es algo muy interesante, que la gente sepa que la trayectoria musical del Maestro Infanzón naturalmente incluye la gira mundial de Ricky Martin. La de Living la Vida Loca. O sea, nada más alguien que medio la gente podemos ubicar por alguna razón. Bueno, pues resulta que el señor Infanzón tuvo el privilegio, no bien Ricky Martin tuvo el privilegio, de tenerte como su director musical dentro de la gira musical. Fue increíble esa experiencia, eso fue hace 16 años, fue del 99 al 2001, fue una gira impresionante por todo el mundo. Sí, claro. Y aprendí muchísimo, era una experiencia que no podía perder. Yo tengo que verlo, ¿no? Siempre admiré a Michael Jackson y a todos estos personajes del mundo del pop y todo ese mundo de cómo se maneja la proyección de la música, el marketing propiamente, ¿no? Que es otro mundo. Es otro mundo, y claro. Lo aprendí muchísimo y fue una experiencia increíble, además de que respeto mucho el trabajo de Ricky Martin, que me gusta mucho ese trabajo, la posibilidad de juntar el haber trabajado para Lupe Pineda, Manuel, para todos estos grandes artistas con los que tuve que trabajar, pues conjuntar toda esa experiencia, nada está separado para mí. La música, cuando es un reto, cuando digo esto no lo he aprendido y lo quiero aprender, me involucro, me encanta estar envuelto. Eso es algo, permíteme puntualizar esa parte. Imagínate un hombre de la categoría de Héctor, de su nivel de cultura, de conocer el mundo, de calidad artística reconocida, y que todavía tenga la humildad de decir, sigo aprendiendo. O sea, eso queda como un mensaje clarísimo, Héctor, de que cuando creas que ya lo sabes todo, es que realmente no sabes nada. Así es. Entonces, el sentido estricto de poder reconocer que todos los días aprendemos, creo que es lo más valioso, que podemos en algún momento regalarnos a nosotros mismos para evitar el ponernos de puntitas y marearnos. Ya no digas subirte a un tabique. Ya con las puntitas basta. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que se pone de puntitas y con eso es para que esté mareado. O sea, ya si lo subes a un tabique se mata. Fíjate, en términos de aprendizaje, uno de los regalos que da la vida es conocer a Paulina, y su visión teatral es sumamente importante porque todos los proyectos que yo tengo, que son ya a nivel visual, no solamente musical, ya cobran vida a través de la parte histriónica, la parte teatral. Entonces, por supuesto. donde viene Paulina y
captura toda esta idea y me dice, ¿y por qué no? Y empiezan las cabezas a funcionar, es la parte padre, la que sigo aprendiendo. Me enseña cosas escénicas que yo desconocía, yo apostaba a que la música habla por sí misma, que así es, pero hay otros elementos que la gente ve cuando uno está de público, que son elementos importantísimos, escénicos, las luces, todo el... Ciertamente la música tiene un lenguaje propio, sí. Así sí. es. Pero no es lo mismo estar escuchándolo en Un disco. Porque bueno, no hay mayor relación que entre el reproductor y tú que lo estás escuchando. Pero evidentemente cuando estás en el escenario y la gente te está viendo, tienes que actuar. Sí. Y actuar no significa hacer las cosas contrarias a... No, es en tu propio personaje, Así es. meterte a tu propio estilo e interpretar. Interpretarse uno mismo. Es correcto, Héctor. Y con esa expresión corporal, que bueno, acá sabe de qué estamos hablando. Creo que tiene una ligera idea, ¿estás de acuerdo? Que es lo que decía que aprendí, porque muchas veces el temor o el prejuicio de muchos grandes artistas es que si hacen estas cosas, se están, valga la expresión, prostituyendo en algo comercial. Ya está. Claro. No, no es cierto. No tiene uno que ser otro. Uno puede es potenciar la propia personalidad. Por supuesto. A mí me interesaba muchísimo durante toda mi carrera es entrar en contacto con el público. Para mí eso es básico. Si no entro en contacto con el público, no siento que estoy realmente diciendo lo que tengo que decir. Para ello, tengo que estar en contacto con mis colegas, los músicos con quien colaboro, mirarlos, estamos conectados, estamos. Si no está pasando nada aquí en el escenario, no va a pasar nada allá. Fíjate que eso me gustaría, Pauli, Héctor, que me hagan favor. Vamos a hacer nuestro primer corte. Y ahorita que regresemos, que por favor platiquemos cómo fueron construyéndolo. Porque esa es la parte que yo creo que la gente quiere saber. ¿Cómo se empieza a gestar esa idea? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se planifica? Y en algún momento, ¿cómo se cristaliza? Porque yo creo que esa es la parte que más quiero compartir con la gente y con ustedes. Porque para mí esa es ya de por sí una historia de éxito. Es una historia de éxito que la empresa les ha brindado y que ustedes han trabajado porque nadie se los ha regalado. Entonces creo que vale mucho la pena que ahora que regresemos del corte, platiquemos eso si me hace favor. Amigos, vamos a nuestra primera pausa comercial. Esto es el Coachinito, estamos completamente en vivo, atendiendo todas sus comunicaciones y tenemos la compañía de dos grandes personalidades, Paulina del Abra, Héctor Rifanzón. Regresamos enseguida, no se vaya. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Esto es el Coaching y tú completamente en vivo. Y por supuesto, durante el corte siempre riéndonos, disfrutando, porque además hacer un programa se trata de hacerlo divertido, de hacerlo ameno y de pasarla como siempre lo hemos pasado, que es maravillosamente. Héctor, si me haces el favor, nos quedamos en esa parte de cómo se fue gestando el proyecto. Cada uno poniendo lo suyo, es decir, construyendo en base a talento, porque hay que reconocerlo. Talento de un lado, talento de otro, necesariamente tiene que ser un producto lleno de fuerza y de talento. De amor, de vida. Así es. Bueno, vengo haciendo proyectos de hace muchos años con mi cuarteto, con tríos, escribiendo música de cámara, música de concierto. De repente me despego un poquitito del jazz, no porque otra cosa, sino porque está la necesidad de componer obra original, dejar obra original de esta época, traducir mi propia historia, mi propio entorno contemporáneo, traducir lo que vivimos. Y eso me lleva a pensar qué voy a hacer con mi música, en qué formato, qué tipo de composición, y lo que hago es mezclar todo lo que me ha conformado. Y al pensar en ello, pues obviamente me lleva a no ser nada más ejecutante y compositor de un solo género. Y obviamente lo que quiero decir escénicamente también conlleva otro reto. Por supuesto. Ahí es donde me encuentro a Paulina. Y un gran reto, quiero que sepas. Lo es, o sea, desde luego. Lo es porque toda mi vida había estado solamente arropado por la música y Claro. por todos los grupos. Pero ahora esta parte escénica es que yo necesito contar otras historias, mi propia historia. Yo nací en la Ciudad de México y saqué un disco que se llama Citadino, y ese disco es contar las sonoridades de la Ciudad de México, esto que hablábamos de hace rato, de la hibridez, Por supuesto. que en algún momento era como algo peyorativo, pero cuando, bueno, yo nací en el centro y toda mi vida he vivido ahí, es mi barrio, entonces cuando voy caminando, cierro los ojos y oigo toda esa maravillosa sonoridad, digo, es que no es híbrido, está lleno de, y rico de todas las vertientes, géneros, culturas, olores, sabores, esa es la maravillosa Ciudad de México. Y fíjate que Y esa es una hibridez- identidad en sí misma, ¿no? Por supuesto, porque a esa hibridez se le ha dado el sentido peyorativo en función de hacerlo insípido. Así es. Pero ser híbrido no es ser No. insípido. Es simplemente, y déjame tratar de poner la hibridez en los términos de un atrevimiento, de hacer algo diferente. Así es. Y el resultante, pues si bien es un híbrido, no necesariamente tiene que ser insípido, ni tiene que ser Suma. correcto. Suma. Ese es el punto, Pablo. Y déjame ponerlo como lo he dicho desde siempre. Las operaciones matemáticas más maravillosas que hemos conocido es la suma que multiplica, Así es. no la resta que divide. Así es. Así es. Entonces, en este caso, lo que ustedes hicieron fue sumar para multiplicar. Entonces, con base a esta autosonografía, como le llamé, recopilar. Además, suena maravilloso. Claro, Una sonografía, claro. Pues mi historia sonora, porque yo vivía supuesto. en un lugar que era en San Juan de Letrán, en el edificio de Superleche, que se caería con el temblor. Ah, claro. Ahí viví, entonces tengo un bagaje sonoro muy amplio. Otro era Niño Perdido. Exacto. Niño perdido Ahora es- Lázaro Cárdenas. Ahora Lázaro Cárdenas, claro. Y entonces, con esta experiencia, conozco a Paulina, escucha el disco y dice, es que esta música se ve. Y pues me gustaría crear un espectáculo. Cuando yo estaba montando ese espectáculo, Esta música se ve, eso fue lo que me que es dice. cercana a la realidad. Qué bárbaro. Y Esta entonces música se ve, Paulina me me dice, encanta. oye, estaba yo haciendo el espectáculo, empezando a crearlo, llega Paulina y le da el empujón que necesitaba. Por supuesto. Y a partir de entonces, bueno, fue un éxito, llegamos al lugar,
Y entonces empezamos a platicar más proyectos y de tal forma hemos llegado a hacer ya varios, tal de Citadino, tal de Máscara. pianismo, de Máscara contra Que Cabellera. ese es un proyecto. Yo estoy enamorado de ese proyecto desde que Paulina me lo platicó y que ya en ese momento les daremos a conocer. Me pareció algo, bueno, fascinante. Creo que me enamoré desde el momento mismo que me lo platicó Paulina. Dije, no, perdón, eso, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí y ver de qué manera le colaboro con algo. Ay, gracias, Muchas gracias. No, pues lo estamos haciendo ya. Lo Pablo, estamos entonces, haciendo. sí, porque me parece que es la magia concebida desde la misma entraña, Así es. la que siente, es decir, de esa visceralidad positiva que trabaja, que piensa, construye, lo sube al pensamiento, lo estructura y lo saca en una acción concreta. Así es, fíjate que a veces las conversaciones más sencillas se convierten en proyectos muy fuertes. Este es el caso de Máscara contra Claramente. Cabellera. Tengo un colega, un amigo, un pianista extraordinario que siempre admiré cuando éramos estudiantes en la Escuela Superior de Música, el maestro Alberto Cruz Prieto, Correcto. extraordinario concertista. Y una vez en una reunión de mi cumpleaños estábamos platicando y él me comentó de una película de 1900, del duelo de George Roy Morton, Sí, claro. el pianista en el barco. Y lo comentamos, que es extraordinaria escena. Lo que ya Lo que tuve el ahora es gusto un de espectáculo. conocer, claro, y que bueno, me pareció algo espectacular y que me parece que seguimos poniéndole ahí algunos ingredientes. Y además que seguirán sumen, creciendo. Mira, esto es lo que es lo que es la naturaleza de la vida. por supuesto. Cuando algo se da por terminado, terminado es. Y lo bueno creo que en el ser humano es que no hay límite para las posibilidades. Cuando uno tiene la posibilidad de imaginar, de crear y dejar la puerta abierta, uno sabe que un proyecto jamás va a estar acabado al 100%. Totalmente de acuerdo. En el pensamiento de siempre sumar Así es. o inclusive eliminar cosas que no funcionan y modificar. ¿Qué es lo que pasó con Máscara contra Cabellera? Fue maravilloso, pues tener a dos pianistas, uno con intérprete de la música clásica por excelencia, de los más excelsos. Digamos, apegado al purismo de la interpretación. Exactamente, y Héctor por el otro lado conocido por ser un gran improvisador. Con el irreverente. Con el irreverente. Y abro comillas y cierro comillas, es decir, irreverente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso específico? Que fue también lo que pasó con Citadino. Creo que todo es empezar a preguntarse, ¿y por qué no? Claro, Porque todo puede ser. claro. Entonces, de repente era juntar estos dos mundos que también etiquetados estaban peleados, el mundo del clásico contra el Por mundo de la supuesto. improvisación. Y además decir que la gente lo goce impresionantemente. Vamos a hacer que comulguen dentro del estereotipo de que están peleados Claro. en un espectáculo de alta comedia donde los dos maravillosamente se enfrentan por un Mozart, ¿verdad? Donde uno empieza a tocar el Mozart impresionante y Héctor dice, ¿por qué no le empiezo a improvisar y a sonar a Mozart? Entonces, ¿qué es lo que se empiezan a pelear? Hasta que literalmente surge un ring en el escenario. Ellos le dan su anuencia al público escénicamente de mirar su pensamiento. Claro. Porque cuando digo mirar su pensamiento, literal aparecen globitos Por donde supuesto. vemos lo que ellos piensan Como el si uno fuera un del otro, cómic. como si Claro. fuera un cómic. Sin onomatopeya, nada más. Lo que resumíamos y le contamos a Paulina, que fue quien armó toda la parte escénica, es que es extraer la psique de dos pianistas, Por supuesto. que tú ves en un concierto que están tocando, pero no sabes si realmente se odian, uno le cae gordo al otro, y fulano. Eso es lo que hay que proyectar, la psique de los pianistas, Claro. y acaba en un pleito. En realidad esos dos pianistas, cuando acaba un concierto normal, no sabemos si se quieren, se adoran o se odian, ya no se soportan, no sabemos, pero es como la psique. Entonces saca la psique de los pianistas Pero y ¿sabes lo qué? lleva a la comedia. Dejar ¿no? esa interrogante es maravilloso. Cuando Pablo me lo platicó y ha utilizado el término alta comedia, y me parece que es muy preciso puntualizar que alta comedia no quiere decir mofa, Así es. Ni no quiere ridiculizar, decir nada. acorrientar, no quiere decir vulgarizar. La alta comedia es una forma de una expresión artística. Y el decir comedia no necesariamente implica jajaja, no. La alta comedia, y es más, y tú me lo vas a decir, Pablo, estamos conscientes que es más difícil hacer reír que hacer llorar. No, y además en este género, dentro de la comedia, bueno, que hay desde la farsa hasta llegar a este género que se puede decir que la comedia, lo más pulido que es la alta comedia. ¿Qué es lo que sucede? Aquí había una cosa, el que hacer reír al público no significa darle algo barato. Correcto. Significa precisamente darle algo con lo cual pueda gozar,
pero que tenga todo un sustento de calidad. Y fue uno de los, bueno, es lo que nos basamos siempre en los espectáculos de Héctor, no en todos. La música jamás se va a hacer algo barato ni se va a hacer algo fácil con tal de divertir. Además, estamos hablando de qué nivel de música. Efectivamente, música que puede ser tocada en las mejores salas de concierto del mundo. Por eso la propuesta de decir el arte y la cultura hecho espectáculo. Claro. Ese es, y déjenme que lo diga, hacemos nuestra propuesta Sí. de programa, de intervención y de creación de un concepto, porque esto es un concepto. Porque más el público lo goza, el público lo agradece. Claro. El público también, hay mucho que se ha dicho de que al público hay que darle lo que pide. No es cierto. El público está dispuesto a aprender, el Por público supuesto. goza, En esta época está ávido está ávido de ver otras cosas. Eso de que el público dice lo que pide, me parece que es tanto como decir, les damos más de lo mismo que se aguante. No, además es considerar que el público no sabe. Y que es el tonto. público Es tratarnos como sabe. tontos. Exactamente, y el público agradece. Yo ahorita, bueno, brincando un poquito de este tema, pero porque se me vino, Héctor, con la música del jazz, que todo el tiempo se trató como que aquí en México era exclusivo y elitista, cuando el jazz realmente nació en las calles, su origen, hizo una gira maravillosa en el metro. Pero cuando les digo en el metro, no fue en un escenario. Decidió irse a tocar al metro, hacer su gira en las estaciones del metro, a pie de andén, a tocar su música, a ver, y era jazz. Y la gente fascinada, la gente feliz, porque es cuando demuestras, la gente, perdónenme, la gente es súper inteligente, el público, aunque tal vez no tenga una preparación académica formal, eso no tiene nada que ver. Él es lo que hablábamos también hace un rato allá afuera, el público, el melómano, el que gusta, dice, ¿me gusta o no me gusta? Por supuesto. Y está Por ávido supuesto. de recibir todas estas expresiones. Entonces a lo que vamos cuando hacíamos precisamente como emprendedores, ¿por qué no llevar todas estas manifestaciones al público? Y el público las va a aceptar. En Máscara contra Cabellera, ¿qué sucede? Hay un público muy selecto, muy tradicional, que sabe de música, que cuando va al espectáculo va a decir, están tocando en serio, interpretando claro, en serio. claro. Y hay un público, perdón, de calle, de que tal vez nunca había tenido la oportunidad anterior de ir a un recital de 2 pianos, y llegan y dicen, es divertido, y aparte estoy escuchando lo mejor de la música. Es interesante porque no hay concesiones en esta, o sea, aunque es un reto y nos conocemos, pero a la hora de la verdad sí es un reto, es un pleito, porque el nivel que toca Alberto y las obras que él propone, hay que tocarle, hay que responderle, ahí no hay juego. Entonces yo toco algo y me responde, y así estamos, a la hora de la verdad, incluso ensayando se siente Y horrible. cada quien defiende su posición. Y no estamos sacrificando nada. El hecho de que sea alta comedia no significa que estemos por ahí. No. Hay un momento que siempre lo conversamos, Paulina, que si no vamos a hacer nada que hacer nuestra integridad, que no nos sintamos a gusto. Tiene que ser nuestro propio personaje Naturalmente. y que sea natural. Entonces, no hay concesiones. Entonces, al público está viendo un recital, en serio, aunque hay comedia, pero lo que está pasando pianísticamente, musicalmente, es real. Hay un duelo real. No es, la parte fíjate que esa es la parte más maravillosa. El que sea alta comedia no quiere decir que es actuado. Así es. Ni que De la hecho, en eso música radica la alta comedia, porque ¡Claro! la alta comedia es de circunstancias. Exacto. Que viene, no te vas a reír del personaje, no vas a hacer mofa de la persona. Correcto. Más bien la circunstancia es lo que se sugiere, que de repente te brinca, te hace elementos con los cuales ellos reaccionan. Y además es el éxito de ellos dos, que evidentemente se suman al juego y ellos dos están reaccionando con lo que sucede. Y como Héctor está improvisando y el otro interpreta, reaccionan verdaderamente, ¿qué me aventó? ¿Qué le voy a contestar? Sí, por Es supuesto. algo muy orgánico, Y muy es crear un natural. nuevo público. Lo interesante es porque el público Sí. que va a ver al maestro Cruz Prieto no es el mismo que va a ver a mí. Correcto. Y viceversa. Entonces, cuando llegamos al Teatro de la Ciudad, estrenamos entonces de repente hay partido como las luchas. Por supuesto. Y provocamos al público, y es la parte muy padre. Hay 2 bandos. Hay 2 bandos. Fíjense Y que eso es muy me bonito. gustaría que ahorita le vayamos dando forma. Y que comentemos un poco más de esa gira de los 40 años, Héctor. Claro que sí. De los eventos que están por venir, presentar, obviamente, este disco, el video. Creo que vale mucho la pena porque en la medida en que seamos capaces de generar un verdadero fomento, una verdadera promoción a la cultura, pero hecho espectáculo, y que el arte se interprete como accesible a todo el mundo, porque siempre lo hemos puesto, que la cultura y el arte están a niveles insospechados, donde solamente cierta calidad de gente pudiera aspirar a él. No, es accesible a todos. A todos. Y eso es lo que todos ustedes vamos a- están haciendo y creo que tiene una gran valía. ¿Qué tal si lo comentamos Claro al que regreso, sí. por Por favor? supuesto. Amigos, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Como ven, la charla está deliciosa, a todo lo que da.
y con un gran proyecto que de verdad vale la pena que en el momento en que lo estrenemos, porque ya estoy ahí apuntado, Por supuesto. nos hagan favor de compartirlo. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Esto es el Coaching y tú, estamos completamente en vivo. Comuníquense, estamos contestando sus mensajes. Vamos a una pausa y regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, ya saben que los cortes comerciales siempre estamos compartiendo y comentando. Y justamente, Pauli, ahora que venía, después de ese máscara contra cabellera, que sin duda va a ser algo espectacular y que, bueno, lo tenemos de alguna manera visualizado de cierta forma, también me platicaban de ese citadino, de esa cosa maravillosa que seguramente es el lenguaje de la propia ciudad. Y a mí me encanta porque finalmente hay que reivindicar esa ciudad. Si no somos aquí la que nos cobija. ¿Sabes qué? Somos lo que somos, literal. Así Es que no hay otra forma de describirlo. ¿Qué es lo que sucede? El Citadino es un espectáculo que además yo amo con todo. ¿Por qué? Porque es donde se originan todas estas propuestas. Surge de un disco de Héctor que hace muchísimos años antes de que nos conociéramos, que es un homenaje a las sonoridades de nuestra ciudad. Pero déjame aclarar esto, Pauli, por favor. Paulina no está aquí en faceta de actriz, es la productora de esto que están ustedes escuchando. De ahí viene esa fuerza de emprender. Y quiero aclararlo, porque es la productora general de toda esta obra maravillosa y creo que es muy preciso hacer la puntualización de que la única responsable de que
el señor Infanzón está aquí y que yo no estoy aquí, es Paulina. Pues fíjate que más bien he tenido la oportunidad y gracias a ustedes dos. No, porque por favor. tú que nos prestas la plataforma, el micrófono, las ganas de decir, de compartir y además yo Esta es su agradecerle. casa, y lo va a hacer siempre. Y yo agradecerle a Héctor porque pues realmente de él emanan todas estas ideas, ¿no? Yo alguna vez le dije que si me reconocía algo de él era su traductora. Traductora escénicamente de todo lo que imagina y piensa, Por ¿no? supuesto. Porque, bueno, es una fuente inagotable de ideas, es No, pero impresionante. además lo interpretas. Sí. Porque una cosa es que lo tradujeras y triste sería que no te interpretara, Héctor. Porque entonces estarías así como que en un monólogo, en un soliloquio permanente. Yo creo que ese es el aprendizaje que, Por supuesto. que hace falta las colaboraciones, entender que es todo un equipo de Por trabajo, supuesto. que las ideas solas no Es que es no un trabajo cobran en vida. equipo. Y entonces en este caso, encontrarme con el profesionalismo y la experiencia de Paulina en el escenario, pues le ha dado una riqueza impresionante. Que tiene Junto poquita, con ¿no? toda la carrera que tiene. Y con toda su gente con la que colabora, entonces ha sumado a las demás disciplinas y eso ha enriquecido todas las ideas que yo le Por propongo. supuesto. Y pues es lo importante, que vamos uno aprendiendo y sumando las capacidades de todos los colegas que están involucrados en estos proyectos. Pero Naturalmente. quien capitanea y quien cristaliza todas estas ideas, pues es Paulina. Pauli, citadino, por favor. Mira, Ya es no, un- prometo, no, ya no vamos a dejarte que termine la idea. No. Mira, es un espectáculo maravilloso porque justo nace del disco que él propone, que es el homenaje a la ciudad que lo ve nacer, a donde ha vivido toda su vida. Y de repente yo escucho su música. Él ya tenía la intención de decir, es que yo quiero llevar un espectáculo. Él es un enamorado de la comunicación con el público, de esa interacción. Y efectivamente cuando yo escucho su música digo, es que estoy viendo las historias y se da la oportunidad de, nos están dando tal espacio y si lo llevamos a escena, no solo en el ámbito musical, que él ya lo había hecho maravillosamente con su cuarteto, con diferentes formatos, llevar esa música, ¿no? Sino de repente estas historias que nos estás contando, ¿cómo se van a traducir? Él ya realmente tenía toda la idea de cómo se iba a hacer, pero falta cómo realizar. Por supuesto. Entonces empezamos a decir, pues vamos a sumar esfuerzos. Y empezamos con un espectáculo que además, déjame decir, somos innovadores, orgullosamente mexicanos, el Esto es maravilloso. primer espectáculo a nivel mundial que se hace alrededor de música catalogada como jazz latino, pero además, ojo, generalmente en todos los espectáculos la música es el sostén de otras artes. En el teatro es la música de fondo, la música de ambientación, en las películas, en los visuales, es lo que va a dar un énfasis emocional, ambiental, de circunstancia, de todo. ¿Qué sucede con Citadino, con el espectáculo? Todas estas artes, la multimedia, la actuación, la danza, al revés, están al servicio de la música. La música nunca deja de ser que además fue un reto hacer eso, que la música siempre fuera la protagonista, el personaje protagónico, porque además la música es un personaje. Todo Y aquí gira en torno a la música. Todo gira en torno a la música. Entonces se empezó a crear toda una historia, que es invitar al público a un recorrido desde que amanece en el centro de la Ciudad de México hasta que anochece, con todos esos sonidos, esos personajes que no son cotidianos, porque además es un México del siglo XXI, que suma Contrastante. todas estas influencias, contrastante, donde la música puede tener un guapango, pero también porque no hay una parte muy bonita que es de a 10 varos. Y es, lleve de a 10 varos, oiga, no, lentes de a 10 varos, oiga, lentes de a 10 varos, de a 10 varos, la pantaleta de a 10 varos, de a 10 varos. Y de ahí se construye un guapango maravilloso, ¿no? Pero un guapango moderno, o sea, estamos viendo un México del que ahorita compartimos todos. Y ahí es donde entran los actores, los músicos, los bailarines, pero son fragmentitos que van ligando la historia, que nos van narrando desde que amanece hasta que anochece y se entrega a la ciudad. O sea, es un recorrido en un día de la ciudad. Efectivamente. Musicalizado a través de un guapango. No, obra ese diferente, es un- diferentes, son- diferentes colores que tiene la ciudad. Correcto. Como Sí. cuando uno va caminando en el centro, hay muchos géneros. Sí, claro. Hace el ejercicio de cerrar los ojos, invitamos al público que lo haga. Cuando va caminando, oyes acá, bueno, tenemos Garibaldi, que oyes toda la música, toda la región. Por supuesto. Pero hoy es lo último que está pasando en Inglaterra, estás escuchando una banda, estás escuchando rock, pop, haces el ejercicio y estás oyendo todo. O sea, toda la diversidad musical que de alguna manera confluye y converge Así es. en ese momento de estar en el centro de la Ciudad de México. Y esa es la música música original, ¿no? Que eso es lo que, mi versión de cómo escucho toda esta hibridez de sonoridades.
en conjunto con todas las sonoridades de vendedores ambulantes, que en sus cantos, en sus pregones va la música misma. Por Entonces supuesto. las musicalizo. Los mismos, el claxon de los coches, son armonías que aparentemente son ruidosas, pero cuando le das un orden diferente ya no están ruidosas. Desde el ta-ta-ta-ta-ta Hasta el ta-ta. el organillero, Por supuesto. los músicos, colegas que están tocando en la calle, el violincito, el del acordeón, la señora cantando, pidiendo su botecito, todo eso son música, los danzantes. Por supuesto. Entonces, todas esas sonoridades están contempladas, están puestas en el espectáculo y tomadas como esencia para hacer composiciones de ello también. Fíjate que no habría otra manera de calificarlo más que de hibridez. Así es, por eso. Claramente es una hibridez. Es decir, Claro. al estarte escuchando, entonces estoy tratando de acomodar de alguna manera dentro de un esquema que me permita adjetivizarlo, quizás con mucha puntualidad, pero creo que no hay. No lo hay, por eso le Hibridez ponemos creo claro. que es el término Y ese es el que más usamos. preciso. Claro. Cuando comento esto, es que la hibridez, que en algún momento fue un conflicto de que sin identidad, y decía, es que, ¿cómo le pongo a lo que hago? No, tranquilo, la hibridez es una característica en sí misma, es un concepto en sí mismo, ¿no? Es la característica que puede tener. ¿Qué sigue? Porque me hicieron favor de obsequiarme la historia musical prácticamente de Héctor, cosa que les agradezco y les comparto. Si me pueden hacer favor de, ahorita que la cámara me haga favor de switcharlo, tuve la gentileza de compartirme esto. Vimos el video promocional del inicio. ¿Qué sigue, Pau? ¿Qué viene, Héctor? ¿Cómo nos vamos a organizar? Bien, empezamos una serie de conciertos celebrando los 40 años de carrera, que pues, hay que celebrar la vida, finalmente. Naturalmente. Hay que Además, celebrar los esfuerzos. perdón, sí. pero ¿quién no celebra 40 años? Sí, es un privilegio y entonces, bueno, pues cuento como siempre con la ayuda y la... Gracias, Cabina. Mira, aquí estamos Eso es. compartiendo un poco de esto. Y sí, Héctor, Y entonces... entonces realizamos una serie de conciertos que empezamos ya en Real de 14 la semana pasada. que fue un Entonces, éxito, fue un éxito, afortunadamente. con mi cuarteto. Los proyectos son con mi cuarteto, la música que he hecho en los últimos 30 años. Música, vamos a ver Máscara contra Cabellera, dos conciertos también, presentaremos espectáculo. Después haremos Citadino en el Teatro de la Ciudad, Por supuesto. el espectáculo completo, y estaremos haciendo un espectáculo especial que es nuevo, que le estamos llamando Nocturnando, que es reavivar las noches de cabaret, las noches de centros nocturnos, como solía suceder en los 40, 50, que se ha perdido. Si te das cuenta, ya no tenemos lugares para donde ir. Del verdadero Nuestras centro generaciones. nocturno. Ya no hay. Cuando la palabra antro era para los lugares de mala muerte, los lupanales, los que tuburios. decíamos, nosotros que trabajamos Hay la internet. antesala del Sí. infierno, decíamos. Pues yo creo que no, si es la antesala, Héctor, o era ya la bienvenida. La bienvenida. ¿Estás de acuerdo? Sí. Fíjate, y cómo el propio lenguaje se ha deformado, que hoy el antro es lo que los chavos van. Y en nuestra época, y no es que seamos viejitos, ni mucho menos, pero decir antro era igual a lupanar, a tuburio, mala muerte, Sí, donde te sacaban los calcetines y quitarte los zapatos. Exacto. O sea, a donde Y vas ahora bajo tu antro es propio cualquier riesgo. fiesta infantil. Exacto. Y ahora antro ya no nos falta que le digan a una fiesta de 12 del día, ¿no? Sí, así es. Nocturnando. Nocturnando. Entonces pues, estoy construyendo mi orquesta, que en otro momento sería Big Band, pero no es mi orquesta, así como las orquestas de Luis Alcaraz, orquesta de Manuel Por Escobar. supuesto. Mi orquesta. Entonces vamos a ver un formato de saxofones, trompetas, trombones, percusión, va a haber bailarinas, vamos a tener es un espectáculo donde rescata nuevamente no rescata, no me gusta usar reaviva ese concepto, porque si lo pensamos, no tenemos muchos lugares a donde ir nosotros, nuestra generación ya no va, ya nos gusta ir al punchis, pues vamos a conciertos, vamos a cenas, vamos a reuniones de amigos, pero lugares donde digan, me siento a oír una orquesta. Además, lo más importante aquí no es repertorio de antaño, es repertorio original, es construir la música de nuestro tiempo. No es revivir la música de nuestros papás, No, es la nuestra. La nuestra. De hecho, es uno de música los- para tu generación, para la generación de Paulina, para gente más grande y para gente incluso de edad. Que bendito sean los ¿Dónde contemporáneos. está? Sí, la idea es esa, que tenga esta generación una representatividad musical. Por porque- supuesto. y ahí el eslogan que me construyó Paulina, que se llama Construyendo la nostalgia del mañana, ¿no?
Y esta es la música que tú vas a recordar, toda nuestra generación va a recordar mañana. Andas muy inspirada, por Dios. ¿Sabes Pauli, qué? No, andas, es que tengo pero- de dónde, no es que tengo de dónde realmente, con me queda creadores, claro. con gente de propuesta. Es cuando hace un rato yo me refería a que yo, si algo me debo de reconocer, tal vez es a ser traductora o intérprete de la ciudad. Yo tendría que ser intérprete aterrizarla, claro. Claro. Porque ¿qué es lo que sucede con Nocturnando? Es precisamente decir, estas generaciones, a mí ya no me tocó ir al centro nocturno, era muy pequeña, ¿no? Sí. En esa época, y obviamente a mí sí me mandaban a dormir a las 8 de la noche, ¿cuál me iban a llevar, no? Pero crecí con abuelas maravillosas, con mi madre y mi papá, que me decían, es que fuimos a tal centro nocturno, es que fuimos a bailar con la orquesta de tal. ¿Qué sucede? Que de repente dices, nosotros ya no lo tenemos. ¿Por qué? Tenemos el derecho de ver estos espacios, de vivirlos, de darte el tiempo de arreglarte, de gozar, de tomar a tu pareja, de vamos a tomar una buena copa, vamos a cenar rico, vamos a ver un gran Vamos a espectáculo. disfrutarnos. Vamos a disfrutar, pero Claro. ojo, también ¿qué pasa en México? En México, hace una tú decía, rescatamos mucho. No es malo rescatar, pero ya para eso ya hay instancias, ya hay personas que Correcto. se dedican a eso. Pero ¿qué pasa con la propuesta? Entonces, decir, vamos a crear la música de nuestro tiempo, de nuestra propia generación, por eso el espectáculo citadino, decimos, Ok. es el centro de la ciudad, pero es el centro que vivimos ahora, que viene también su homenaje a la parte que ya se fue. ¿Qué pasa con Nocturnando? Si va a haber toda una atmósfera en el que vamos a revivir lo que se vivió hace unas décadas. Pero también vamos a escuchar un concierto donde es la música que nosotros también recordaremos en 40 años. Vamos a crearlo. Hay que proponer, gracias a Héctor, he tenido la oportunidad de acompañarlo a Viena, a París, a Asia, a presentar su música. Y no nos damos cuenta en México la maravilla que tenemos, que en otros países nos dicen, la propuesta musical, la propuesta artística viene de Latinoamérica, específicamente de México. Por supuesto. Vamos a hacer esa propuesta, Por ¿no? supuesto. Vamos a crear, es bueno cuidar, es bueno resguardar lo que ya se hizo, pero hay que proponer. Y afortunadamente me he encontrado con creadores que están proponiendo, y es donde entro yo, pues vamos a realizar esas propuestas. Fíjense que yo de verdad me siento encantado, honrado, y les quiero agradecer. Tiempo nos falta, pero sí los voy a comprometer para que una vez que esté Máscara contra Cabellera, Citadino, Nocturnando, regresen, nos traigamos material y pasemos y le compartamos a la gente esta maravillosa experiencia. Pero por supuesto más que comprometidos, ¿verdad? Claro, sí, Comprometo. muchas gracias a ti por Les ser quiero- tan creativo también y entenderla y traducir también esto que estamos haciendo, que está nuevo, es una propuesta nueva de juntar la parte cultural con la parte del espectáculo. Muchas Sí, gracias, mi Héctor, pero créeme y que es yo lo lo, que estás haciendo con tu yo canal lo único también. que hago es ofrecer este espacio y tratar de llenarlo de un contenido verdaderamente valioso Para y agradecer. reconocer cuando hay talento. Me parece que tiene que ser ciertamente aplaudido y compartido. Y lo compartimos. Entonces, ciertamente, Pauli, con el corazón. No, pues muchas gracias. Nada más Gracias. invitarlos a todos a que Por nos acompañen. favor. ¿Por qué? Porque más cuál es el mensaje de lo que estamos dando, que es precisamente emprender y creer en eso. Claro. Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Tenemos un dicho que dice que cuando éramos niños, todo era posible. Una escoba era un caballo. Claro. Una lona era una casa y una mansión. Cuando somos adultos, algunos sí recuerdan que el juego es el fundamento de la creación. Proponer. No hay nada más que agregar. Nos quedamos con eso, Héctor. Gracias, Mil gracias con el muchas corazón, gracias. de verdad. Pauli, te reitero. Gracias. Mil gracias. Gracias. Amigos, un gran programa, sin duda. Vamos a tener más de esto maravilloso, de esta obra que nos están regalando Paulina y Héctor y Paulina. Y créanme que lo vamos a compartir con ustedes. Como siempre ha sido un gran programa lleno de riqueza cultural y del valor de lo que significa emprender una nueva posibilidad. Mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles en otra emisión del Cochinito completamente en vivo. Y de verdad, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a la cabina, al maravilloso equipo de producción. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto.